FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi buen amigo Nicolás Osorio. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Natán. Un placer estar acá. Es la primera vez que estás aquí en el estudio. Ya habíamos hecho algún programa en alguna ocasión, ¿no? Nada más tú desde Bogotá. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de lo que haces allá en Bogotá. Claro que sí, soy pastor en una iglesia bautista, se llama Iglesia Bautista Renacer. Tengo una esposa, 2 hijos, Juanita, Jacobo y Tomás. Y aparte de eso, sirvo con un ministerio que se llama The Charles Simeon Trust, que capacita pastores en predicación expositiva. Pues muy bien, Nicolás, gracias por la oportunidad, o aceptar la invitación de venir aquí a la Ciudad de México. Estás aquí para una conferencia de misiones que tenemos, pero también la oportunidad de hacer este programa y platicar sobre pues temas que han surgido recientemente. De hecho, como que ya pasó un poquito, hubo las últimas semanas mucha conversación acerca de este avivamiento que estaba sucediendo en Asbury, en la Universidad de Asbury, que está en Kentucky, ¿no? Y tú escribiste un artículo para Byte sobre eso, que creo que presentó una visión balanceada del asunto. ¿Por qué no nos das un resumen? Yo tengo algunos pensamientos también sobre eso, pero claro, danos un resumen de cómo tú veías esta situación a la luz de tu propia experiencia y de la palabra. Sí, realmente el artículo tenía el objetivo de hacer reflexionar a quienes como que de inmediato se cierran a la posibilidad de un avivamiento como lo que se estaba planteando. No necesariamente como defender si es un avivamiento real o no. Más allá de eso es cómo reaccionamos nosotros. Entonces yo vengo de un contexto muy fundamentalista en donde digamos que estamos cerrados inmediatamente escuchamos avivamiento y ya eso no es genuino. Entonces era una reflexión de ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Martin Lloyd-Jones habla bastante sobre el avivamiento, siendo un pastor referente para la comunidad reformada. Entonces, ¿por qué no pensar que pudiera ser? ¿No? Ese era básicamente el objetivo del artículo. Pues yo creo que fue balanceado. Yo creo que presentabas un buen balance. Te voy a decir lo que a mí me hizo sentir incómodo sobre toda la situación. Tú sabes ahora cómo funcionan las redes sociales. De repente hay algo que se viraliza y cobra vida propia dentro de las redes sociales. De repente todos empiezan a hablar sobre un tema y mira lo que está pasando aquí o allá. Y yo lo que vi que empezó a pasar en las redes sociales, en la comunidad cristiana, es que inmediatamente escuchas esta noticia que tú no sabes mucho sobre el qué está pasando, pero escuchas una noticia que alguien está reportando, lo cual todos sabemos que en las redes sociales es muy fácil mentir sobre algo, o exagerar algo, o simplemente es subjetivo, ¿no? De acuerdo a la perspectiva de alguien. Y en el momento en que sale la noticia, obligan a todos a tomar una postura sobre qué es lo que está pasando. Exacto. Sí, es un avivamiento de Dios. Claro que Dios está trabajando, es el Espíritu Santo. Y yo no me sentía cómodo afirmando eso. O sea, yo dije, yo no sé qué está pasando allá. Yo no fui, yo no estuve ahí. Ni siquiera conozco a nadie que ha estado ahí. Entonces, pero era como que tenías esta presión de o afirmas que sí es el Señor trabajando o tienes que tomar esta postura de decir no es Dios. Y mira, tiene todos estos problemas, lo que está sucediendo. Entonces, yo me siento muy incómodo y creo que es un problema el empujar una situación así de esa manera sobre la gente que está en las redes sociales. Es decir, tienes que ya sacar una declaración y afirmar qué es. Por eso me gustó tu artículo, porque estabas un poquito como diciendo, ok, porque una cosa que vi, y no sé si es lo que tú percibiste también, es que
si alguien cuestionaba un poquito, decir, pues no sé, hay preguntas que hay que hacer, la gente se ofendía. La gente que afirmaba que era un avivamiento se ofendía de eso. Decía, ¿cómo cuestionas? ¿No? Si es Dios, claramente es Dios. Ajá. Bueno, yo me pregunto, o sea, ¿la Biblia nos invita a cuestionar cosas que no conocemos? ¿No? Creo que sí, ¿no? O sea, creo que sí hay un sentido de, a ver, discernimiento. No te apresures a hacer un juicio sin tener más información. Claro. Que es algo de lo que decías en el artículo. Sí, no sé si tú lo percibiste de esa manera. Yo lo sentí así como que no te atrevas a cuestionar esto. ¿Por qué no? Claro. O sea, no estoy diciendo que no sea de Dios, pero ¿por qué no cuestionarlo y hacer preguntas? Sí. Y por el otro lado, o sea, tenías el lado de no lo cuestiones, ¿no? Y el otro lado también decía, no digas que sí es un avivamiento. Ajá, exacto. Bueno, a lo mejor sí lo es y puede ser que estén en lo correcto. Ajá. Ese era el balance del artículo, ¿no? Sí. Es decir, digamos que el artículo era muy dependiente de mi propio contexto, sí, ¿no? De mi propia experiencia, exacto. Entonces, no puedo pretender, y de hecho yo escribí ahí, no puedo pretender que mi reacción sea un molde para que todos reaccionen igual, porque el contexto de cada uno seguramente lo llevará a algunos a ser más críticos, otros a decir yo ya he visto eso antes y lo acepto totalmente. Entonces es más como un poco de autorreflexión, es decir, más allá de decir eso no es, eso lo sabe el Señor y después se hará evidente, es cómo yo debería reaccionar siempre ante ese tipo de cosas que normalmente mi reacción es eso no es verdad. Claro. ¿No? Es como ya lo descarto de inmediato. Y olvido que, bueno, Dios puede obrar de una forma que yo no espero en este tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero también había otro punto de una pregunta es, ¿están seguros? ¿No? ¿Seguros que realmente es? Porque un avivamiento, digámoslo así, la Biblia no describe un avivamiento como tal de tiene que cumplir estos parámetros. Pero un teólogo como Martin Lloyd-Jones hablaba de cosas interesantes que digamos nos dan unos parámetros sobrios para reconocer que es un avivamiento. Claro. Entonces, pues vale la pena también preguntar, ¿seguros que sí es algo que cumple con unos parámetros sobrios o no? Yo he visto algunos en redes sociales. Mira, yo esperé mucho tiempo para hablar del tema porque yo tenía mucha curiosidad por ver lo que otros estaban diciendo antes de yo llegar a conclusiones. Y te voy a decir algunas otras conclusiones a las que yo he llegado. Pero yo he visto algunos que creo que correctamente buscan en la Biblia qué es lo más cercano que tenemos a un avivamiento en la Biblia, y muchos apuntan a la historia del rey Josías como un ejemplo de qué es lo que es más parecido a un avivamiento, como redescubrir la ley y tirar los ídolos. Y, o sea, todo lo que pasó ahí teniendo un padre tan idólatra y malo para Israel, y él haciendo estas reformas que causaron verdaderos cambios buenos para el pueblo. Entonces muchos comparaban la historia de Josías con un avivamiento en el Antiguo Testamento que nos marca algunas de las características que podríamos esperar de una transformación real, ¿no? Que otra vez vimos que en la historia de Israel solo pasaron unas generaciones y otra vez. Exacto. Pero bueno, sí hubo un cambio en ese momento que fue significativo, ¿no? Y eso creo que si quisiéramos pensar en un ejemplo en la Biblia, eso es un buen ejemplo de algo que podríamos comparar con un avivamiento. Puede ser, porque también está, y digamos que Martin Lloyd-Jones hablaba mucho de Pentecostés. Pentecostés, ¿no? Sí. Que obviamente entramos a un terreno un poco debatido sobre si la experiencia de Pentecostés se puede volver a vivir. Por supuesto, no como el evento escatológico que es Pentecostés, pero sí como una experiencia replicada
¿no? Que de hecho se ven Hechos, en el libro de Hechos se ve varias veces que el Espíritu Santo... Como varios pentecosteses, sí, mini pentecostés. Exactamente, y personas son llenas del Espíritu y bueno, digamos que se ve el don de lenguas, pero no necesariamente el don de lenguas estaba presente siempre en esos eventos, claro. Sino que había más como un denuedo de predicar la palabra y de alabar al Señor, ¿no? Y yo hice la pregunta en la página de Facebook de clasificación a qué pensaba la gente, pero yo tenía curiosidad y algunos escribieron y creo que fueron buenas respuestas las que pusieron porque muchos decían, pues todo el tiempo mostrará qué realmente sucedió. Decían, si es de Dios, tendrá su fruto. Será evidente. Entonces, creo que esa es la posición más madura que podemos tomar. Es decir, vamos a esperar, vamos a ver qué efectos. Ahora estoy escuchando que en diferentes partes del mundo están sucediendo avivamientos. Puede ser. Sí. Ahora, te voy a decir cuáles son mis preocupaciones sobre lo que vi en Asbury. Porque yo busqué, y para ser lo más objetivo posible, busqué testimonios de personas que estaban abogando a favor. O sea, gente que estaba ahí. Okay. Y que estaba abogando a favor de lo que estaba sucediendo. Porque creo que esa es la manera más objetiva de entenderlo. O sea, decir, a ver, no voy a escuchar a la gente que está criticando, lo voy a escuchar a la gente que está hablando positivamente sobre lo que está sucediendo. Y te voy a decir qué es lo que a mí me preocupó, que empezó a ser un tema un poquito recurrente en lo que yo veía de la gente que estaba abogando a favor de lo de Asbury. Okay. Y era el tema de, teníamos que venir aquí para experimentar la presencia de Dios. Okay. Eso lo escuché varias veces de varios que estaban ahí. Como que escuchamos lo que estaba sucediendo y sabíamos que Jesús estaba aquí, así que teníamos que venir. Y gente vendiendo hasta sus posesiones y no sé, haciendo un montón de cosas para ir a Asbury para experimentar la presencia de Dios. Eso a mí me brincó un poquito no bíblico, a mí. Porque yo dije, ¿cómo puede? O sea, nunca he visto en la Biblia que sea como que la presencia de Dios se vuelve algo local y que si no estás ahí, pues te lo perdiste. No hay manera que vas a poder experimentar al Espíritu Santo si no estabas ahí en ese momento. Claro. Y varios de los que abogaban a favor de este avivamiento daban el testimonio de que la manera de experimentar el avivamiento solamente era yendo a Asbury. Okay. Aunque, para ser justos, no es la perspectiva de todos. Esto es de algunos que yo escuché. Okay. Y sí hay muchos que decían esto se tiene que salir de aquí. Eso se tiene que replicar en todo el mundo. Creo que esa es la actitud correcta. Pero a mí me preocupaba y escuché inclusive testimonios de algunos que decían que ellos habían ido ahí para encontrar dirección para su vida, o sea, para encontrar respuestas. Okay. O sea, si yo, un poquito como esta cuestión mística, como que ahí sí Dios me va a revelar qué tengo que hacer. Sí. Eso para mí, eso me causa un poquito de Sí, claro. precaución. Sí, claro. Porque digo, porque como en todas las cosas, tú sabes, ¿no? Y en todas las denominaciones inclusive, siempre hay aspectos bíblicos y no bíblicos que a veces surgen juntos. O sea, hay una mezcla de gente que genuinamente, o sea, que tiene la motivación correcta y gente que no tiene la motivación correcta. Aún en nuestras iglesias existe eso, ¿no? Entonces no puedes decir que ninguna iglesia, ningún movimiento, ninguna escuela es 100% puro todo lo que está sucediendo, es 100% genuino todo. Siempre va a haber como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Sí, siempre va a haber ahí un poquito de aspectos que pueden ser cuestionables, ¿no? Así es. Entonces no estoy diciendo que todo lo que estaba sucediendo en Asbury no era genuino. Yo estoy seguro que mucha gente estaba ahí genuinamente diciendo, Señor, aquí estoy, quiero reconocer el arrepentimiento que tengo que tener en mi vida, la transformación que necesito de ti y que hubo verdadero cambio en mucha gente. Pero eso no significa que todos los que estaban ahí tenían la misma motivación. Claro, y que era genuino. Exacto. Sí, y yo lo veo si lo veo desde el punto de vista hermenéutico, por ejemplo, sucede eso muchas veces en la Biblia. Es decir, nosotros no podemos dejarnos guiar simplemente por lo descriptivo, por lo espontáneo, por lo eventual que sucede muchas veces en la Biblia y que no es un parámetro que gobierna la iglesia, sino que Dios
nos dejó parámetros mucho más explícitos. Entonces, por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento nos dan una doctrina muy clara y muy precisa de cómo debe vivir la iglesia. Pero si nos quedamos solo en hechos, por ejemplo, va a haber un montón de eventos que vamos a decir, bueno, ¿y eso cómo lo interpretamos? ¿No? Claro. Un demonio, esa escena en la que un hombre trata de sacar un demonio y los demonios le dicen, sabemos quién es Pablo, quién es Jesús, pero a ti no te conocen. Es una escena muy extraña que no vuelve a suceder en la Biblia y que no podemos usar eso como un parámetro para seguir. Prescriptivo. ¿No? Como algo prescriptivo. Entonces, yo creo que aquí sucede lo mismo. Claro, muchas personas cometen el mismo error. Pasa algo que todavía no sabemos, estoy de acuerdo contigo, todavía no sabemos qué tan genuino fue. Digámoslo así, directores de esa capilla y ese evento, lo último que dijeron fue: nosotros no planeamos esto. Digamos que fue muy espontáneo. Pero definitivamente algo tan espontáneo y tan eventual no puede ser una regla para la vida cristiana y para la iglesia. Entonces, cuando ya empiezan otros a decir, bueno, pues vamos a tratar de replicar eso aquí en nuestra iglesia, volverlo a vivir, o lo que tú dices, ir a ese lugar y allá es donde voy a encontrar la presencia de Dios, es porque están olvidando los parámetros objetivos que nos deja la Escritura y se están dejando guiar solamente por algo espontáneo, que nuevamente no podemos saber a ciencia cierta si es genuino o no en este momento, pero lo que sí podemos saber es que no es la regla para la iglesia. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos aprender de todo esto, Nicolás? Porque cada evento como este que sucede, sí, pues es un llamado a la iglesia a la autorreflexión. Sí. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? Deseamos que sí haya transformación genuina en nuestras vidas. Pero eso es algo continuo. Eso no es nada más de pensar en ciertas épocas y pues, cuándo será el momento en que Dios quiera transformarnos. No, o sea, deberíamos estar todos anhelando. A ver, Señor, venimos delante de ti como iglesia todos los domingos inclusive para buscar este tipo de transformación en nuestras vidas. Y no tenemos que místicamente nada más estar esperando a que, pues bueno, el Espíritu Santo no ha decidido moverse, así que pues aquí seguimos, no va a haber ningún cambio, sino que Dios quiere que anhelemos que a través de su palabra, y algo que nos enseñó Asbury, creo, es que es también a través de eventos ordinarios que Dios obra. Exacto. Nada así. Yo escuché testimonios, eso me llamó la atención. Yo escuché testimonios de algunos que decían, yo fui a Asbury, decían ellos, y decían, no fue nada espectacular, no es que había algo ahí. No, ¿sabes? La gente estaba orando, cantando, leyendo sus Biblias. Ya, o sea, hasta hay varios que lo describían como estar en un servicio de la iglesia. Nada así dramáticamente diferente. Sí. Y la lección de eso es justamente, Dios puede obrar en tu vida, tú sentado en el jardín de tu casa leyendo su palabra, o este domingo en tu iglesia cuando estás escuchando la palabra. O sea, en eventos ordinarios no tenemos que esperar a que... Exacto. Oye, que digamos una voz del cielo que nos está hablando, o que se sienta algo que es místico, ¿no? Sí, y en ese sentido yo veo la vida cristiana como el matrimonio, ¿no? Como uno puede analizar un matrimonio viéndolo solo a través de eventos especiales y momentos importantes, el día de la boda, el nacimiento del primer hijo, algo así, como momentos en los que el matrimonio se ve impactado, pero en realidad el matrimonio es el día a día. Claro. Y ahí es donde se ve un buen matrimonio. Un buen matrimonio no se analiza a través del día de la boda o al día de un aniversario especial, es a través del día a día. Claro. Y el cristianismo no puede depender de que ciertas haya avivamientos. Sí, exacto. Todos los domingos o algo así, porque no, eso no es cristianismo. Jesús lo dijo en Juan 4, ¿no? La adoración es en espíritu y en verdad. No importa el lugar, no es en Jerusalén o allí o acá, es en espíritu y en verdad el pueblo de Dios dejándose guiar por la palabra de Dios y experimentando la obra del Espíritu Santo de la manera natural y normal que debemos vivir. Entonces tenemos que tener cuidado de la manipulación emocional que sí se puede dar en ciertos contextos.
y que nosotros mismos podríamos estar buscando generar artificialmente, porque sí se puede. Y yo lo he visto donde a veces estás en un servicio, estás después de una predicación donde se siente que están tratando de empujar a la gente en una dirección que está manipulada. En parte, a lo mejor por la música o por otras situaciones, pero es cómo logro hacerte sentir como yo quiero que te sientas en este momento. Quiero que llores, quiero que... Y estás... Y a veces eso puede ser una situación que se da en algunas iglesias. Claro. Y no son malas las emociones, pero tienen que venir de un lugar fundamentado en la palabra de Dios y en la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Así es. No nada más por las circunstancias que me están rodeando en ese momento. Muy bien, entonces hay que tener cuidado con la manipulación, pero también por el otro lado, que ese era mi artículo, es... También hay que tener cuidado con simplemente descartar las cosas. Cualquier cosa que sea emocional. Exacto, sin pensar en que de verdad Dios puede obrar así. Y yo no soy quien para decir que no. Claro. Y que más bien la razón por la que decimos que no es que estamos demasiado gobernados por los paradigmas que tenemos en nuestro contexto. Y olvidamos que Dios puede hacer cosas asombrosas sin nuestro permiso, ¿no? Claro. Entonces, Nicolás, y aquí creo que había un poquito de lucha, ¿no? Que era, ¿qué tanto peso deberíamos de darle al lado doctrinal? De evaluar la doctrina. Muchos señalaban la doctrina de Asbury como una doctrina que pues podríamos estar en desacuerdo en muchas cosas. Entonces yo estoy de acuerdo, el Espíritu Santo escoge hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera, y no tienes que estar completamente alineado con todas las cosas que se supone que deberías de creer en todo momento, o sea, como un cristiano maduro, para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Pero, al mismo tiempo, ¿qué tan sano es simplemente ignorar eso también? No, o sea, claro, ignorar la doctrina. Y si la doctrina no importa, lo importante es que algo está pasando y ya, sí, ¿no? Ahí creo que otra vez era mi lucha, porque yo veía los dos lados. Veía gente que enfatizaba este lado y veía gente que enfatizaba este lado. Y yo decía, no, o sea, ambos tienen razón en un sentido, sí, pero no puedes tomar esa convicción y llevarla a un extremo, tampoco sí, ignorando el otro lado. Sí. Lo que pasa es que como la Biblia no describe y no hace explícito qué es un avivamiento, se vuelve complejo, porque entonces, ¿qué doctrinas son esenciales para que haya un avivamiento? ¿Tienen que ser calvinistas para que haya avivamiento? ¿O tienen que ser cesacionistas para que haya un avivamiento genuino? Complementaristas, porque aquí es uno de esos temas. Sí, ese era uno de los temas, ¿cierto? O en escatología, ¿qué posición deben tener? Entonces, finalmente no es claro. Si el evangelio, y tal vez una posición que podríamos tener, es que si se está predicando el evangelio, el Espíritu de Dios puede obrar, a pesar de no tener claridad en otras posturas. Y eso nos lo ha mostrado la historia. El gran avivamiento no eran todos calvinistas, y no todos estaban de acuerdo con todas las doctrinas. Sí. Pero tenemos a Jonathan Edwards, tenemos a George Whitefield, ¿cierto? Pero también tenemos a los Wesley. Y pues digamos que ahí hubo un balance, pero finalmente el evangelio estaba siendo predicado. Entonces sí hay algunos elementos que debes de buscar que sí estén presentes, ¿no? O sea, si el evangelio es central, entonces sí tienes que buscar aspectos del evangelio que sean evidentes en cualquier movimiento, cualquier iglesia. O sea, sí hay discernimiento aquí en base a la palabra de Dios. Estamos buscando que el fruto que se dé sea producto de la verdad. Sí, por supuesto. Y que cuando hay unidad también, la unidad sea como resultado de la verdad. Claro. ¿No? Unidad en la verdad de la palabra. Claro, por eso para mí Juan 4 es útil para evaluar esto que estuvo sucediendo en Asbury, porque sin verdad no hay adoración, ¿no? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que si no hay verdad, si por lo menos la verdad del evangelio no es central, no creo que pueda haber un avivamiento. Pero nuevamente, estas son cosas que la Biblia no dice explícitamente. Claro. Definiciones.
usamos palabras muy fácilmente y asumimos que todos tenemos la misma definición, pero eso no es necesariamente Exactamente. Yo estaba pensando sobre lo que dice Juan en 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Claro. Entonces, esta advertencia sí es una advertencia a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Sí. No todo lo que dice ser de Dios es de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado para no estar también descartando algo que sí es de Dios y decir que no es de Dios. Sí, porque me haces acordar de esa escena en la que los discípulos le dicen a Jesús, mira, él está echando demonios y todo eso. Y si lo hacen en mi nombre, déjenlo, ¿no? Déjenlo, sí. No tienen por qué detenerlo. Es difícil. Es un balance. Es un balance y es discernimiento en la vida cristiana. Es un reto para todos. Porque como dices, todos traemos nuestras ideas preconcebidas, nuestros sistemas teológicos, marco de referencia, ¿no? O sea, cómo vemos las cosas, hay un filtro a través del cual las vemos y eso siempre nos inclina a ser subjetivos. Nos lleva a ser subjetivos en muchas cosas. Pero bueno, gracias Nicolás, porque creo que esta es una conversación importante y útil para la iglesia de tener. Qué bueno que sucedió lo de Asbury. Sí. Porque nos motiva la conversación. Y sin enojarnos demasiado. De acuerdo. ¿No? O sea, tranquilos. Yo vi demasiadas personas demasiado apasionadas de un lado o del otro y creo que hay que tener un corazón y un espíritu paciente y también conciliador y promover unidad en el cuerpo de Cristo en medio de cosas que a lo mejor no estamos completamente de acuerdo. Está bien, así va a ser. Completamente. Entonces, bueno, gracias Nicolás. No, un gusto, gracias. Si la gente no ha leído el artículo, también está el artículo. Pueden leer en Byte. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, también con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.